Hoy tengo el gran placer de compartir mi hogar, mi espacio, en feliz vuelta a casa a Lourdes Marín. El día que conocí a esta mujer fue en una charla que daba. La conocía de antes, pero conocerla o conectar con ella fue en una charla que daba en el gimnasio donde trabajo. Y aquel día me di cuenta que tenía una gran compañera con quien compartir y poder filosofar de cosas que nos inquietan. Es verdad, es verdad. Cuéntanos, Lourdes, ¿quién es Lourdes? Bueno, pues mi nombre es Lourdes, Lourdes Marín, ¿no? Me gusta siempre decir el apellido en honor a mis padres, ¿no? Y soy trabajadora social y tengo una amplia experiencia y bagaje, tengo formación también, ¿no? Experta en acompañamiento en duelo y muerte, ¿no? Diría que es de lo que más me llena, que es como si fuese mi propósito, ¿no? O sea, por un lado está Lourdes, que es trabajadora social, que me encanta el trabajo porque es estar al servicio de las personas, ¿no? Pero por otro lado está esa formación que hice de acompañamiento en duelo y muerte, que ahí siento que es mi propósito, ahí siento que mi ser fluye y renace a la vez, ¿no? O sea, el estar en absoluta presencia y absoluta compañía para la persona que tienes enfrente. Qué bonito, me encanta. Y qué difícil también, porque cuando hablamos, bien sea da igual de cuál de las dos de las palabras, pero del duelo o de la muerte, es verdad que enseguida conectamos con algo oscuro, ¿no? Cuando realmente a lo mejor no lo es, ¿no, Lourdes? Así lo veo yo, ¿no? O sea, sí que pienso que en nuestra sociedad hay mucho tabú en torno a la muerte, ¿no? No tanto en torno al duelo, pero a la muerte sí. O sea, es algo que no hables, no hables. Si te pones a hablar de la muerte, por favor, esta mujer, ¿qué hace este hombre hablando de esto? ¿Qué tal? O sea, siempre intentamos evadirlo, ¿no? Cuando lo único real en la vida es que la muerte existe y que no hay vida sin muerte ni muerte sin vida. Entonces, es importante tener eso claro, primero porque el hecho de tener conciencia de la finitud del ser humano, ¿no? Nos ayuda a disfrutar más la vida y amarla más, yo creo, ¿no? O sea, estamos que, rodeados, al final, bien sea de la vida o bien sea de la muerte. Efectivamente, lo que pasa es que tenemos miedo, tenemos mucho miedo a la muerte, es algo desconocido, ¿no? ¿Por qué crees que la gente tiene miedo a la muerte, Lourdes? Yo pienso que tiene miedo a la muerte primero porque es algo muy desconocido para todos. Hemos crecido con una educación y una cultura donde la muerte no está bien vista, donde es algo como doloroso, como el final, como que todo se rompe, ¿no? Cuando también lo puedes ver como que es un renacer, ¿no? O sea, es como cuando un niño va a nacer, que sabemos lo que piensa dentro de ese vientre, ¿no? Y que dirá, si ahora salgo, ¿qué voy a ver ahí? Dios mío, ¿a dónde voy? Y luego resulta que viene a un mundo pues que le gusta, que luego no se quiere ir, ¿no? Justamente te iba a hacer esa metáfora, porque ¿qué sabemos de la vida? O sea, quiero decir que al final tampoco sabemos lo que nos depara. Con lo cual no sabemos qué nos depara con la muerte, pero tampoco sabemos lo que nos depara con la vida. Por eso ese renacer del que hablamos. Cuéntame un poco cómo llegas a este punto de hacerte o especializarte en este acompañamiento, creo que tan importante, ¿no? En bien a la persona que lo esté viviendo y a las personas que están acompañando en ese proceso a esa persona, porque al final trabajas con las dos partes. Efectivamente. Pues mira, te diría que todo empezó hace bastantes años y empezó con mi propio miedo a la muerte. Entonces dije, ¿esto qué está pasando aquí, Lourdes? Y en esa época coincidió la muerte de mi padre y fue para mí una gran lección, pero una lección de sabiduría brutal, ¿no? El poder acompañar a mi padre en su final de vida. Me di cuenta cuánto amor necesitaba una persona cuando se va a ir, cuánta presencia, cuánta cercanía, cuánto estoy aquí. Esta es mi alma y esa es la tuya. Somos dos seres humanos, no hay nada más. Entonces me di cuenta de la belleza y de la importancia que tenía ese acompañamiento. De hecho, hubo un momento que le dije a mi padre,
Le dije, padre, ¿tienes miedo? Porque veía que se acercaba el final y que nadie se atrevía a decir qué estaba pasando allí y estábamos ante la muerte, o sea, con mayúsculas, ¿no? Entonces, tuvimos la gran suerte de contar con los cuidados paliativos. Entonces yo vi un equipo... Grandes expertos, que yo también lo he vivido en mi casa, grandísimos especialistas y expertos, y es verdad, los cuidados paliativos... En acompañamiento. Tela marinera, hay que decirlo. Es que es así, Porque, entonces... porque toda mi curiosidad empezó por ahí, entonces los cuidados paliativos vinieron a casa, vino el equipo, ¿no? Y cuando yo vi lo que aquellas personas hacían, yo dije, wow, pero cuánta gratitud, Dios mío, que mi padre se pueda ir con tanto amor, con tanto respeto, con tanta dignidad. Entonces yo dije, yo esto lo tengo que devolver de alguna manera, o sea, este regalo que le han hecho a mi padre, yo estoy en deuda con esta gente. Y entonces, pues cuando las circunstancias de la vida, yo en aquel momento tenía a mi hija, la pequeña, que era muy pequeña, no podía, ¿no? Tan pronto pude, me informé de dónde estaba una asociación para ayudar en cuidados paliativos, ¿no? Para hacer acompañamiento, y allí que fui. Y estuve 7 años en el Hospital General como voluntaria en la asociación DIME. También estuve como coordinadora del equipo de voluntarios del Hospital General y 1 año como presidenta de la asociación, ¿no? Pues ahí te quedas. Y ese fue mi primer encuentro con esa inquietud por la muerte, con ese querer normalizarlo, con ese querer quitarle el miedo, ¿no? Y qué duda cabe que te da mucho respeto, o sea, cuando tú ves que... ¿Y la vida? Efectivamente, también, efectivamente. Es que creo que es importante, porque es que es como el yin y el yang, claro. ¿no? Por eso también hoy he venido el yin y el yang, porque uno sin el otro no existiría. Claro. A ambos creo que les debemos un respeto, bien sea la muerte, bien sea la vida, porque al final, ¿verdad que hablando, otoño, estamos en otoño, sabes que centro un poco el podcast bueno, nos toca otoño, estamos en otoño, en esa importancia que para seguir viviendo tienes que soltar y para poder trascender, ahora hablamos un poco de creencias y cositas, pero para poder trascender también tienes que soltar. Claro. Entonces, tampoco hay tanta diferencia. No. Tienes que soltar, tú lo has dicho, o sea, ¿y cuándo soltamos? Cuando aceptamos la situación que tenemos enfrente, cuando decimos, esto es lo que hay, no me queda otra, yo lo voy a aceptar. Entonces, es como que te liberases y todo sigue siendo igual. Está ahí el miedo, está ahí todo lo que tengamos, pero se vive desde otro plano, se vive desde otro nivel de conciencia, yo diría, ¿no? Y a raíz de ahí empiezas a andar como más ligero. El trabajo que tú haces, porque la gente puede pensar que tú pues vas, estás, ¿no? Y hablas y acompañas, creo que va un poquito más allá de lo que vulgarmente creemos que es acompañar cuando una persona se va, ¿no? Porque creo que, bueno, el que se marcha o el que se está yendo más o menos ya siente que se va, por eso a lo mejor esa incertidumbre o ese miedo, ¿no? Pero cuando ya está en el proceso ya sabe que se va. Claro. Ese mostrar a los familiares, cómo hacer que puedan soltar, que dejen marchar, de crear ese ambiente. ¿Cómo se llaman a las que acompañan en los partos? ¿Doulas? Creo que sí. ¿Son doulas? Comadronas. Sí, pero las doulas no son algo un poco más místicos. Igual la estoy cagando ahora mismo. No tengo ni idea. Mira, Comadronas. Creo que son doulas. Que de alguna forma es lo mismo, ¿no? Claro. Generar ese ambiente de respeto y dar esa apertura a esa puerta de ida y de vuelta, porque al final, como se dice, ¿no? Arriba y abajo es igual. Así es. Y esa es la confianza que el ser humano, ¿no? Debería tener. Ahora mismo está pasando Rosa aquí a 4 patas, para que veáis que esto es un directo y que no hay nada, en busca de su móvil, me imagino, para ver lo de las doulas, a ver qué son, porque no sé si la he cagado. Bueno, estas son cosas que pasan aquí, Lourdes, no lo tengas en cuenta. Me preguntabas que cómo
¿Cómo ayudas tú a la familia también un sí, poco, ¿no? ¿cómo gestionas esos momentos, ¿no? Porque claro, a ver, nosotras hablamos este idioma y si algo hay que... Por favor, Rosa, gracias. El acompañamiento a las familias, ¿no? Igual que un parto o una muerte, eso es lo que estábamos hablando ahora, que se nos ha cortado un poco. ¿Cómo muestras? ¿Cómo haces? ¿Cómo generas ese ambiente? Porque tú y yo hablamos el mismo idioma y tú y yo sabemos que no todo el mundo habla el mismo idioma. Y no todo el mundo vive los duelos igual, ni todo el mundo sabe dejar, ni soltar, ni dejar marchar. Así el ego, el famoso, ego. Esa parte más heavy de la persona que quiere que esté, ¿no? Pues da igual padre que hijo, ¿no? Ese que llamamos amor, pero yo no sé hasta qué punto en ese momento. ¿Cómo lo gestionas? No es sencillo, Leire, no es que sea sencillo, o sea, es muy sencillo. Yo lo que hago es que voy a bocajarro y no pongo muchos paños calientes. Esto es lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa es que luego te encuentras que hay familias que no lo quieren oír, que miran para otro lado. Entonces ahí se pierden una oportunidad preciosa, que es la despedida, que para mí es tan bonito, tan bonito. La muerte, me emociono porque, bueno, a mí me tocó vivir la muerte de mi padre embarazadísima de mi hijo. Mi padre murió en abril, mi hijo nació en junio. Imagínate. Estaba en plena gestación de la vida cuando estaba haciendo una despedida a mi padre, ¿no? Pero anteriormente lo había vivido con una persona muy amada que era mi tía y anterior con mi abuelo y las tres fueron en casa. He de decir, lo tengo que decir, y quien quiera que lo critique o que lo cuestione me da igual, pero es tan suave la energía de la muerte. Sí, es tan hermosa, es tan bonita. Es brutal. Así es. Es brutal cuando... Por eso yo siempre digo que hay belleza en la muerte. En el último tramo también hay mucha belleza, ¿no? Belleza, ¿por qué, Leire? Porque de repente te vienen como en cascada todos esos momentos que has vivido con esa persona. De repente te viene tanto, tanto amor que le quieres transmitir para ayudarla a partir, para que pueda romper ese cordón umbilical con la vida, ¿no? Que es el último adiós, ¿no? Y todo eso está como envuelto en mucho amor, en mucha luz, en una energía muy especial, muy potente, ¿no? Consigues esa conexión con la persona que se va a ir, es mucho más fácil que con las familias, porque las familias todavía están muy en lo terrenal. Claro. A menudo nos cuesta mucho sostener la muerte. Iba a decir, palabra clave, creo que es sostener la muerte en ese acompañamiento, que la persona se tenga sostenida, pese que a su alrededor haya resistencia de lo más físico y lo más terrenal, que es la densidad, que es lo que hace que a lo mejor no acompañe, ¿no? Porque al final, vamos a hablar claro, Lourdes, es un trabajo energético el que haces ahí. Quien lo quiera entender, que lo quiera entender. Quien no lo quiere entender así, pues que busque la forma, pero realmente es un trabajo energético. Es una actitud, es una presencia, vale, sí, somos humanos, pero... Es una presencia absoluta. Estás sosteniendo desde el amor, desde un amor incondicional. No sé si, no entiendo mucho de eso, no sé si lo llamaría energía, lo que sí te puedo decir es que es una presencia con tanto amor y tanto respeto que es imposible que salga mal. Yo, de hecho, una palabra que me ayuda mucho cuando hago un acompañamiento en final de vida, siempre miro a la persona, procuro estar muy cerca con contacto físico y siempre la miro y le digo, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y es verdad, porque es que todo va a salir bien, porque vas a partir con tranquilidad, ¿no? Entonces hay que transmitir mucho amor, mucho respeto y mucha presencia, porque no hay herramientas, Leire, ¿eh? Yo cuando hice la formación esta en acompañamiento en duelo y muerte, yo dije, ¡guau! Esto va a ser la caña, herramientas me van a dar, ejercicios. Y yo dije, ¿dónde están las herramientas? ¿Y qué hago? Y al final te das cuenta que solo es tu presencia. Yo estoy aquí para ti, absolutamente contigo, tú me importas y no hay otra cosa en este momento.
¿Qué pasa? Sostener eso, como a las personas nos da tanto miedo a la muerte, si está la persona que ha de partir en la habitación, pues va el familiar. Tú no te preocupes, porque verás que esto se arregla, ¿eh? Que igual que te pones mal o te pones bien. ¡Para abajo! ¡Para abajo! Claro, y ya verás que te van a dar ahora la medicación esta, que verás que bien va a ir. Y se sale a la sala, porque total, si está medio durmiendo, ¿para qué vamos a estar ahí? Si ya está dormidito, no se entera de nada. Ya, pero no suelta. Se entera de todo, Ya, se entera de todo no y necesita presencia, y necesita contacto, y necesita que alguien le diga que te estás muriendo. No hace falta que se lo digas con esas palabras, pero con tu actitud, con tu presencia, con tu energía, con tu mirada, con todo. No engañes, ayúdale a partir, porque ese romper ese cordón, ese soltar amarras, es muy difícil. Bueno, yo creo, son palabras fuertes, pero como tú dices, vamos a hablar sin paños calientes. Efectivamente. Yo creo que es la parte más egoísta del ser humano. El no dejar marchar tranquilo a alguien. Porque, ¿qué hago yo si esta persona se va, ¿no? Claro. Y hoy en día que mal utilizamos palabras de egoísmo, tal cual, cuidado. O sea, creo que hay momentos en que estas palabras sí son importantes y las tenemos que, ya que la usamos, que usémoslo bien, ¿no? Es importante el respetar la vida, sobre todo, evidentemente, ¿no? La palabra respeto tiene que estar en la vida también y respetar al de al lado y, bueno, tendremos nuestras diferencias, pero hay que respetar la muerte también. Sí, Y la decisión a la muerte también. Es muy importante y no forzar, no... Mira, una vez vi un documental que me viene ahora a la cabeza, Leire, que dije, qué brutal. Y a veces cuando doy los talleres de acompañamiento en duelo y muerte lo pongo. Sé que impresiona un poco porque es una persona que está en final de vida, su hijo es médico y entonces mamá, venga, la morfina, mamá, tal. La hija, junto con la enfermera, porque está en el domicilio, se retiran muy así, bueno, a mí que no me toque mucho, ella está ahí en la cama, pero cuanto menos mejor, ¿no? Y la nuera, cuando está viendo toda esa escena de que esa mujer tiene un dolor que está en plena agonía, va y le dice, María, te estás muriendo. Y en ese momento, esa señora suelta y en cuestión de segundos puede marchar, porque no la dejaban ir. La hija sufriendo, el hijo con la inyección, la enfermera que no sabíamos muy bien qué hacía por allí. También. Claro, y ella agonizando. Y entonces la nuera le empieza a cantar una canción de cuna, de nana, de niños, no me acuerdo muy bien, y esa mujer pues puede soltar y sonreír y partir. Tenemos que empezar a ver las cosas desde otra perspectiva y vernos desde una amplitud más grande. Todos son creencias, evidentemente, y cada uno cree, bueno, desde lo que ha vivido o desde lo que cree que es, pero somos muy iguales. Todos. Estamos hechos de lo mismo. Todos. Y a todos nos va a pasar lo mismo. Claro. Y sabes una cosa que tiene muy bonita el ser voluntario en final de vida, en cuidados paliativos, que no hay ego. O sea, tú entras a una habitación con todo el respeto del mundo, te presentas como si fueras barro, que en sus manos van a hacer contigo lo que quieran, y es mi alma, mi ser y el tuyo. ¿Qué competitividad puede haber ahí? Es que no hay. ¿Qué ego puede haber ahí? Solo hay amor, que en esencia es lo que todos somos. Hay una cosa que sí que creo que deberíamos de verlo bien por tu trabajo, ¿no? Y bien porque yo soy terapeuta, que no es lo mismo a lo mejor... Bueno, a ver, si tu trabajo personal está bien hecho, es igual, ¿vale? Pero lo que digo yo, ¿no? Un terapeuta haciendo terapia a un familiar o una persona de acompañamiento en duelo a un familiar, hay una cosa que cambia. Y esto no lo hablamos, no hace mucho que hablamos de esto, que para mí es la emoción del humano. Porque claro, si tú no estás trabajada, Lourdes, si tú no has hecho tu trabajo, tu duelo respecto a la muerte,
comprender que da igual que sea el vecino, que sea tu Claro. padre, que no te lo hagas tuyo, porque al final lo único que puede perturbar por la parte egoica es la emoción. Claro. Porque claro. si entras desde la emoción, ya a lo mejor... No puedes entrar desde la emoción, porque si entras desde la emoción, primero, no vas a hacer un buen acompañamiento porque vas a estar pensando en ti, en tu emoción. Y cuando tú entras tienes que entrar totalmente virgen, totalmente puro. O sea, la emoción tiene que quedar fuera. Pero la gente se cree que ayudar es sentir esa emoción. No. Por ahí es importante también esta parte educativa, es decir, porque no llores acompañando a una persona no significa que no estés acompañando bien o sintiendo, todo lo contrario, estás haciendo el trabajo que te corresponde. Claro, claro. Y luego tú sales y no sales mal, porque sales con la sensación, mira, no sé si decirlo esto, pero yo creo que sí, es una anécdota que tengo de hace muy poco, ¿no? Este mes de marzo murió una amiga mía de la infancia, la primera amiga que tuve cuando llegué a Mallorca. Entonces, a lo largo de la vida siempre hemos estado unidas, pero épocas desde la distancia, pero siempre había una llamada por el cumple, un tal. Bueno, había una unión muy potente a nivel de ser humano, ¿no? Entonces, cuando enfermó y me avisaron, yo enseguida fui a verla, evidentemente no estuve con ella acompañándola el último mes. Y cuando falleció, que se fue conmigo, estábamos las dos solas en la habitación, toda la familia en otra sala, ¿no? Me quedé, claro que estaba triste, pero a la vez estaba diciendo, wow, he podido acompañarte bien. Qué gratitud, ¿eh? Una gratitud brutal. Cuando me marché, yo bajaba y tenía que coger el autobús, ¿no? Y a ella se la llevaban los servicios funerarios, ¿no? Entonces, mi camino iba hacia coger el autobús venía por aquí y cuando llegaba el autobús, el coche fúnebre iba por la otra carretera. ¿La ibas acompañando? No, en dirección opuesta. Entonces yo miré y dije, bueno, aquí se separan nuestras vidas. Tú vas a tu destino y yo continúo con el mío. Me pareció tan bello, me pareció tan hermoso y le di las gracias. Gracias porque me has permitido estar contigo al final, porque fuiste mi amiga de la infancia, porque en las épocas importantes de la vida, en nuestra adolescencia, estuvimos juntas, en nuestra juventud y en el final de vida también estamos juntas. Qué cosa más bonita. Y para mí fue precioso ese acompañamiento, fue muy bonito, porque además nos mirábamos y nos sonreíamos. No hay palabras. Estoy un poco emocionada, porque es que esta mujer siempre me levanta una parte de mí. No sé, ¿acaso si queréis este trocito quitarlo? Porque esto es algo muy personal. No, es una esto parte... Es algo muy personal. ¿Sabes qué pasa, Lourdes? Que esto tiene que salir. Porque hay que empezar a quitarle el lastre. Hay que empezar a soltar y a hacer normal ciertas cosas. Hombre, ciertas cosas, es que forma parte de nuestra existencia, ¿vale? Y creo que tenemos que vivir las experiencias y ser capaces de despedir a las personas como toca. Hemos perdido, es que se repiten, veo que las entrevistas que hacemos, en todas, al final sale lo mismo. Claro. ¿Sabes? El propósito, el soltar, el transformar, todos hablamos de lo mismo. Y de esto se trata Feliz Vuelta a Casa, el darnos cuenta que al final es lo que es. Sí, todos vamos a volver, ¿eh? No, va. Todos vamos a volver a casa. Está clarísimo. Pero vamos a ir finiquitando esto. Hemos hablado de todo esto, del propósito, de las formas, de todo, de la emoción, importante, ¿no? Separar el ego, la emoción de todo esto. Y hay otra cosa importante también que me parece relevante decir, la diferencia entre acompañar y ayudar. ¿Verdad que sí? Sí. Que, como bien sabes, yo del mundo transpersonal y tal, no creo en la ayuda, pero sí creo fielmente en el acompañamiento. Yo también. Y ahí creo que está la clave para mí, que abarca sostener, acompañar, sentir, humildad, porque la ayuda es todo contrario. Claro, la ayuda son recursos, es ayuda, si yo te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, pero yo, por ejemplo, cuando viene un usuario mío, una usuaria,
y me pide Lourdes, tengo que hablar contigo, necesito esto. Podemos tener, podemos hacerlo de dos maneras, vale, dime qué recurso necesitas, pam, 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 venga, te lo muevo, ahora mismo lo gestiono y aquí lo tienes. Necesitabas esta ayuda, aquí la tienes. O me puedo sentar y decir, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Entonces esa persona empieza a decir todo eso que necesita y es mágico, porque tú no has hecho nada, pero sale como muchísimo mejor, como muchísimo mejor. Has hecho todo. No es que no hayas hecho nada, es que creemos que poniendo y trayendo estamos haciendo algo y a lo mejor lo que estamos haciendo es imponer, porque estas son las herramientas que te doy. No, y que luego hay veces que no puedes decir nada, ¿eh? Yo he hecho un acompañamiento a una madre que perdió a su hija por eutanasia, estuve haciendo un acompañamiento 1 año, ¿vale? Yo había días cuando iba una vez a la semana, ¿no?, a ese acompañamiento, a ese sostener, en que yo iba con mucho respeto porque decía, ¿qué puedo yo decir ni hacer a una persona que tiene tanto dolor? Entonces había momentos, Leire, que solo respiraba y decía, Dios mío, mándame un instante santo. Y no hacía nada más que sostener la respiración, callar y respirar y permitirla que hablara, porque no podía hacer otra cosa. ¿Qué podía yo decirle a esa persona, por favor? Qué orgullosa hubiera sido por mi parte, qué ostentosa, decir yo le voy a ayudar a esta mujer con el dolor. No, por Dios, no, gracias por dejarme estar aquí acompañándote. Pero no nos equivoquemos y en presencia, seamos honestos, que la palabra ayuda está día a día en nuestra boca. Yo te voy a ayudar, yo voy a ayudar, stop. Sí, efectivamente. Stop. Creo que debemos, y es importante aprender a hablar palabra. Para mí la palabra es energía. Todo tiene que ir dirigido, creo que, por lo menos creo para mí que mi palabra también genera un movimiento. Claro. Vamos a ser conscientes, vamos a generar conciencia y vamos a empezar a hacer las cosas a lo mejor un poco diferentes, ¿no? Porque hablamos de la muerte física, es verdad, estamos hablando de una muerte física, pero yo siento y creo que todos los días morimos y nacemos. Sin lugar a dudas. Yo hoy voy a dormir y mañana no voy a ser la misma que hoy, ya solamente por haber hablado hoy contigo y por haberme aportado tanta paz con un tema que lo hacemos difícil. Porque lo queremos hacer difícil. Porque lo queremos hacer difícil. Yo creo que hay mucha belleza en poder cerrar todo ese ciclo, en poder poner un lazo a toda la biografía de una persona. De hecho está, que algún día si quieres lo hablamos, que me parece precioso, la terapia de la dignidad, que es ayudar el cierre a la persona cuando va a marchar. Yo lo hice con mi madre y es muy bonito, muy bonito. Son muy pocas preguntas, pero vamos a cerrar, vamos a ver qué hacemos. Creo que esta conversación de hoy va a dar posiblemente para alguna cosa más en común. Tengo muchas ganas de hacer algo juntas, te lo he dicho siempre, Lourdes. Creo que tenemos y yo también, me encantaría. Un proyecto muy Y ahora bonito. Que me voy a jubilar pronto, pues tendré más tiempo. Y luego una palabrita que no hemos dicho y que a mí me encantaría cariño, no cerrar sin decirla, hay 2 palabras para mí que son maravillosas, que es la aceptación y la compasión, pero la compasión en el sentido más literal de la palabra. Yo quiero, en la medida de lo posible, poder aliviar tu dolor. Yo quiero estar contigo, porque las 2 juntas, pues probablemente vamos a caminar mucho más ligeras. La parte más humilde del ser humano, de no esperar, simplemente ser... Efectivamente. ¿Qué más deciros? Pues muchísimas gracias. A ti, feliz vuelta a casa, a tu casa, gracias, a mi casa. Muchas gracias. Espero poder compartir algún ratito más. Claro que sí. A lo mejor hacemos un pequeño taller sobre estas cosas que hemos estado hablando, claro compartir un poquito más con el mundo lo que somos y seguir... Además tenemos la obligación de darlo, aquello que tenemos y que nos ha sido dado como obligación lo tenemos que regalar. Escúchame, como obligación no, pero tenemos que hacerlo. Tampoco, lo vamos a hacer porque... Yo creo que de manera generosa, si yo tengo esto, ¿por qué lo quiero todo para mí? No, lo voy a repartir, ¿vale? No, pero sí muy bien. Compartir. Feliz vuelta a casa trata de la vida y de la muerte, feliz vuelta a casa es feliz vuelta a mi hogar, pero feliz vuelta a tu hogar.
a lo más profundo. Gracias por abrirte. Gracias a ti. Sabes lo que te aprecio. Por llamarme y tú también. Y que me encanta siempre estar contigo. Tu sonrisa, tu mirada, siempre me encanta. Chao chicos y nos vemos en la siguiente. Estoy muy emocionada, así que no tengo más que decir. ¡Hala!